Vamos a necesitar un acetato, vamos a pasar la imagen y lo vamos a colocar en la taza, lo vamos a pegar con una cinta transparente. Si no tienes un acetato, también puedes imprimir la imagen al tamaño de tu taza para que este sea tu guía. Vamos a necesitar 2.5 gramos de pasta y vamos a comenzar por la parte del cuello, haciendo un barrilito y después lo vamos a ir aplanando. Lo vamos a poner sobre la pasta y vamos a ir cortando el excedente para que tome la forma del cuello del personaje. Para esto nos va a servir nuestro acetato o la impresión que hayamos hecho para que esta sea la guía y nos indique las proporciones del personaje. Con 5 gramos de pasta vamos a empezar a hacer una gotita larga. Medimos con la impresión y ya que vemos que alcanzamos el tamaño de la cabecita, comenzamos de la parte de abajo a hacerle una curva, que es la parte de la barbilla, y después vamos a empezar a aplanar. Me ayudo con un pincel para solo en la parte de arriba hacer más grande, extenderlo y comienzo a alisar con mis dedos. Empezamos a marcar y a cortar el área de la boca. Alisamos el corte con la ayuda de nuestro pincel de goma y un poco de agua. Con la ayuda de mis dedos empiezo a jalar la punta de la parte de la boca y a marcar la barbilla. Con un poco de pasta negra hago una bolita bien apretada para sacarle todo el aire. Después hago un barrilito de alrededor de 1 centímetro de largo. Lo voy a aplanar, le doy redondeo a los lados y voy a colocar pegamento aquí alrededor de la boquita y vamos a introducir esta pasta negra y la vamos a empezar a acomodar y haciendo presión hacia abajo. Con una bolita pequeña del mismo color de lo que es la cara, hago un barrilito pequeñito, lo estoy cortando para ponerlo aquí a un lado de lo que es el interior de la boca para que se vea como el cachetito que está atrás. Con pasta color gris de una tonalidad un poquito más oscura sin llegar a ser negro para que se alcance a diferenciar, le hacemos su lengüita aquí como una especie de forma de corazón pero sin punta. Para sus labios vamos a poner un poco de pegamento y vamos a poner de la misma pasta de un gris un poquito más oscuro, le vamos a acomodar ahí un barrilito para que los labios tengan mayor volumen. Esto lo vamos a hacer en la parte de arriba y de abajo. Vamos a sacar
varias gotitas delgadas, pequeñitas, con mucha punta para poner sus dientes. Con un acocador de medio centímetro pegadito a la orilla, vamos a hacer una marca y vamos a empujar un poco la pasta hacia arriba. De la comisura del labio hacia arriba, a la misma altura del otro ojo, casi separándonos medio centímetro de cada lado. Con la ayuda del X-Acto vamos a hacer una pequeña curva para que el ojo quede más pegadito a la orilla. Con un barrilito de 2 centímetros lo vamos a aplanar, vamos a hacer un corte en diagonal. Vamos a poner un poco de pegamento aquí en medio de los ojos, vamos a poner lo que va a ser su nariz y vamos a empezar a hacer presión hacia abajo, aquí en la parte de en medio, y vamos a empezar a jalar la pasta hacia arriba para empezar a difuminar esa unión. Ahora en los lados jalamos la pasta hacia los lados, limpiamos el exceso de agua y comenzamos a hacer presión hacia abajo para que quede bien pegadita la nariz al rostro. Con la ayuda de un hisopo y un poco de agua quitamos el excedente, también limpiamos
y aprovechamos también para hacer presión hacia abajo, también mover la pasta. Volvemos a marcar el ojo para que no se tape con la pasta que estamos quitando. Con la ayuda del exacto, empiezo a meter el exacto ahí en la parte de abajo de la nariz y la voy a empujar un poco hacia arriba para levantarla. Voy a sacar dos bolitas de menos de medio centímetro del mismo tamaño y voy a hacer un triangulito. Este triangulito lo voy a poner aquí al lado de la nariz y con mucho cuidado, pero haciendo presión para poder difuminar la unión. Del otro lado va a ser el mismo procedimiento, hacemos un triangulito y lo vamos a colocar a la misma altura. Con la ayuda de un acocador delgadito vamos a introducirlo aquí donde hicimos la parte del triangulito y vamos a empezar a levantar y hacer un orificio ahí con mucho cuidado. Esta parte la vamos a levantar bastante hacia arriba para que se vea esa parte de la nariz como bastante levantada. Con un barrilito de 1,5 centímetros vamos a hacerle un poquito de punta y vamos a hacer una especie de S. Esta la vamos a poner arriba del ojo y que la puntita, si observas, nos va a quedar un poco arriba de lo que es la nariz, para que al momento de empezar a difuminar nos quede un poquito más levantado esta parte del ceño. Vamos a hacer un barrilito de 1 centímetro aproximadamente. Vamos a ponerle la otra ceja y esta nada más va a ir en forma de curva. Vamos a difuminar la unión y llevando pasta lo que es hacia la parte de la nariz para que desde ahí empiece a salir esa parte de la ceja. Recuerda que nos ayudamos mucho también con el hisopo y un poco de agua para estar difuminando y limpiando el excedente de agua. Con una bolita de pasta color amarillo clarito le vamos a introducir una bolita a los ojos y que nos quede al ras. Vamos a hacer primero una bolita y luego vamos a hacer un triangulito que nos quede aproximadamente de 1 centímetro. Este lo vamos a poner a la altura de donde comienza el labio superior y vamos a difuminar la unión.
Vamos a hacer un barrilito delgadito de aproximadamente 2 centímetros y este lo vamos a poner debajo del ojo como en una especie de S. Después vamos a difuminar para que este quede como la expresión de la cara, como una especie de arruguita. Para el otro lado de la cara solo vamos a hacer un pedacito bien pequeñito en forma de U y también vamos a difuminarlo. Con un acocador pequeño y pintura acrílica color negro le vamos a poner sus dos puntitos hacia el mismo lado. Con un pincel delgado y pintura acrílica color gris oscuro, este es un poco más oscuro que del color de la piel de su carita. Vamos a empezar a marcar aquí alrededor de los ojos. Con pintura acrílica color negro vamos a empezar a marcar lo que son las cejas. Con mucho cuidado vamos a poner una línea aquí en lo que es el párpado. Vamos a marcar un poco más los labios. Vamos a delinear igual el contorno de los ojos. Seguimos trabajando con la pintura acrílica negra. Con una gotita de medio centímetro vamos a formar igual otro triangulito y lo vamos a poner aquí arriba de ese cachetito que habíamos hecho. Este nos está midiendo aproximadamente medio centímetro. Vamos a difuminar.
Con matizador color negro o con color de sombra de ojos vamos a empezar a marcar todas las expresiones y todo lo que es alrededor de la cara. Aquí nos vamos a extender a la parte del cuello y vamos a hacer como un triangulito aquí en la parte de abajo, como para darle mayor movimiento y el sombreado a la cara. Vamos a hacer unos barrilitos con la pasta color azul para empezarle a poner su cabello. Primero ponemos un poco de pegamento, también ahí a la taza le ponemos pegamento para que no se esté moviendo el personaje, y estamos haciendo presión hacia abajo y hacia los lados. Le voy a poner un poco de agua para que no se seque la pasta, para que al momento de unir la otra parte del cabello me sea más fácil difuminar esa unión. Con la toallita húmeda seguimos difuminando y quitamos el excedente de agua. Aquí vamos a hacer una curva ligeramente para que tenga mayor movimiento el cabello. Hacemos otra gotita larga, delgada, y esta la vamos a llevar abajo del donde está su pómulo y su oreja. Vamos a hacer varias gotitas delgadas, las vamos a acomodar aquí en el cabello y vamos a difuminar la unión. Con dos bolitas de medio centímetro cada una vamos a realizar dos gotitas del mismo tamaño de 1 centímetro cada una. Esta la vamos a poner aquí arriba de lo que es este ojo y la parte más delgada va hacia arriba. Vamos a empezar a unir con mucho cuidado para que le quede como ese piquito hacia arriba. Del otro lado igual vamos a empezar a acomodar la misma gotita con el piquito delgado hacia arriba. Ponemos esta gotita delgada aquí en la parte de en medio para que el cabello como que esté ahí en la frente.
Vamos a ponerle un tono más oscuro de color azul aquí en la parte de abajo. En la orillita del nacimiento del cabello vamos a empezar a matizar de color oscuro. Con el hisopo y un poco de agua quitamos el excedente de lo que pudiéramos haber manchado en el rostro. Seguimos matizando con sombra oscura todo alrededor. Con pintura acrílica azul empezamos a marcar aquí algunos piquitos. Con 2.5 gramos de pasta azul oscuro vamos a empezar a hacer un barrilito delgado, alrededor de un poquito más grueso de medio centímetro, y de la parte de abajo la vamos a hacer un poquito más delgadita. Hacemos un poquito de punta en uno de los extremos. Vamos a poner pegamento en lo que es abajo del cuello y también en este delineado de la superficie de la capa. La vamos a poner en medio, no va a ser pegado a la orilla del cuello, va a ser en medio, y después con nuestro dedo vamos a empezar a jalar la pasta para darle la forma del cuellito de la ropa. Vamos a pasar un poco la toallita húmeda para quitar algunas marquitas y poder revisar que todo haya quedado al borde de la línea. Cortamos el excedente y aplanamos aquí un poquitito. Vamos a comenzar a hacer algunas marquitas en forma de triangulito. Estoy haciendo bastante presión hacia abajo para que quede bien marcado. Van a ser triángulos como invertidos en todo alrededor. Del hombro hacia abajo va a ser como una especie de rectángulos con algunas líneas en diagonal.
En algún recipiente, en este caso yo estoy utilizando una tapita, le voy a colocar agua y una puntita de pintura acrílica color negro. Esto se hace para tener como un efecto de acuarela, que la pintura no quede tan intensa al momento de secar. Esto lo puedes hacer también con otros colores y le da ese tono de acuarela de tonos bajitos. Con 15 gramos de pasta color gris oscuro vamos a empezar a hacer un barrilito. Vamos a medir que quede a lo ancho del personaje. Después vamos a aplanar, que no nos quede tan delgadito, que nos quede gruesecito. Vamos a medir del hombro hacia abajo y le vamos a cortar el excedente respetando el cuello que ya tenía. Hay que poner pegamento cuando es pasta con pasta y también yo pongo en la base para que no se nos vaya a mover. Ya que hayamos cortado el excedente de aquí del cuellito, con mucho cuidado, vamos a empezar a acomodar con nuestro pincel de goma para que quede bien pegadito y vamos a empujar la pasta hacia arriba para que no haya huecos sin pasta. Nos vamos a ayudar también con una toallita húmeda para estar alisando toda esa parte y no dejar marquitas. Cortamos el excedente de la parte de abajo. Con la misma pasta que estábamos utilizando, vamos a colocar toda esta parte para taparla y la vamos a poner un poquito sobre la pasta que ya teníamos. Aquí estamos llevando la pasta por todo alrededor y marcando bien toda la orilla para poder cortar bien el excedente. Después volvemos a poner un poquito de pegamento, jalamos la pasta hacia arriba, hacia la orilla, le vamos a quitar un poquito y la vamos a dejar un poquito sobre la pasta y después difuminamos eso con mucho cuidado con agua. Seguimos con la toallita húmeda haciendo presión hacia abajo y todavía moviendo la pasta para que quede bien adherida y que tampoco se note la unión. Después de haber terminado de alisar, cortamos la parte de abajo, el excedente, y vamos a dejar secar un poco. Igual con el mismo procedimiento de lo acrílico, vamos a volver a dar una pasadita para marcar toda esta orillita y remarcar también la figura de los triangulitos y de los rectángulos que tenemos aquí. Ahora con un hisopo y con un poquito de agua vamos a limpiar el excedente. De nuevo vamos a matizar con color oscuro, vamos a volver a marcar la parte de aquí del cuellito, que es una especie de triangulito, como pueden ver. Con pintura acrílica azul oscuro vamos a volver a marcar lo que es la base del cabello.
Con 5 gramos de pasta color negro intenso hacemos un barrilito, después lo vamos a aplanar, que este nos quede un poco delgadito. Vamos a medir del hombro en forma diagonal hacia abajo y vamos a empezar a hacerle unas onditas aquí en esta parte. Con la colita de un pincel vamos a agregarle otra ondita para que tenga mayor movimiento. Vamos a poner pegamento de esta manera y ahí vamos a acomodar lo que es esta parte de la túnica. Vamos a quitar el excedente. Vamos a volver a marcar aquí unas onditas, lo volvemos a acomodar y quitamos el excedente. Con una bolita de color gris vamos a empezar a hacer como una calaverita que va a ser el broche que va en la túnica y empezamos a hacer las marquitas de los dientes. Vamos a hacerle 2 triangulitos que son los ojitos y con un acocador pequeñito vamos a empezar a hundir. Con la pintura acrílica negra diluida en agua lo vamos a empezar a marcar sus ojitos y el área de sus dientes. Con un acocador en la parte de arriba de la túnica donde está el hombro vamos a marcar ahí para poder poner el brochecito, que esperamos un poco para que se pueda secar y poder hacer presión hacia abajo a la hora de colocarlo. Con pintura acrílica color gris y con el pincel delgadito vamos a darle unos toquecitos a la túnica para darle como mayor movimiento y luz. Con pasta color geranio, son 5 gramos, empezamos a hacer un barrilito, medimos que nos quede al ancho de nuestra figura y vamos a comenzar a aplanar. Aquí con el rodillo estoy haciendo este movimiento para sacar un poco de curva. Vamos a medir. Ahí ya nos quedó a donde debe de llegar, a todo lo ancho. Y con la ayuda de la cuchara de 15 mililitros vamos a hacer aquí un corte. Lo vamos a quitar. Hay que alisar el corte. Vamos a colocar un poco de pegamento aquí todo alrededor y también un poco en la base. Hacemos presión hacia abajo para que quede bien pegadito. Hacemos otro corte aquí a la orilla. Acuérdate que pues la figura ya está en la parte de abajo y es la que nos va a marcar cuánto es lo que tenemos que cortar y hasta dónde debe de llegar este personaje. Aquí vamos a quitarle este piquito que está aquí, igual con la cuchara de 15 mililitros para despejar lo que es el área donde va a ir la cabecita.
Con otros 5 gramos de pasta, igual comenzamos a hacer lo que es un barrilito, lo dejamos gordito para que este abarque aquí del tamaño de la cabecita, lo vamos a pegar. Si te fijas, lo dejo un poquito apartado de la base para que a la hora de hacer presión hacia abajo, este sobresalga un poquito. Con 2.5 gramos hacemos un barrilito que nos quede regordete. Este lo vamos a poner en la parte de en medio. Le vamos a aplicar un poco de pegamento y empezamos a hacer presión hacia abajo, acomodando la pasta. Voy a hacer un poco de presión aquí a los lados para hacerlo más recto. Le pongo un poco de agua para empezar a difuminar esta unión. Ahora vamos a empezar a medir con una regla y vamos a medir aquí a 1 centímetro. Vamos a poner una marquita, del otro lado igual a 1 centímetro ponemos la otra marquita, de la parte de abajo hacia arriba a 1 centímetro, otra marquita y volvemos a medir de ese punto hacia arriba medio centímetro. Ahora vamos a empezar a marcar nuestro corte como una V. De esta parte de abajo vamos a empezar a sacar una curvita y que esté más recargada de este lado hacia la parte de abajo. Ahora vamos a utilizar un acocador para llevar la pasta hacia abajo y que los cachetitos nos queden más abultados. Aquí con el exacto voy a empezar a marcar y a abrir un poquito. Voy a jalar la pasta hacia arriba para poder meter ahí toda la pasta en esa parte de abajo, en ese piquito. Con un hisopo y un poco de agua vamos a empezar a alisar toda esta parte y seguir acomodando la pasta.
Vamos a pintar con pintura acrílica negra toda esta parte de la boca. Si quieres puedes utilizar pincel. Yo para hacerlo como un poquito más rápido pues agarré el hisopo y estoy pintando. Vamos a medir medio centímetro de la esquinita hacia adentro, medio centímetro, y ahí vamos a poner una marquita. Igual del otro ojito. Y ahora de alto, este va a medir 1 centímetro y el otro va a medir medio centímetro. Ponemos un poco de pegamento y con pasta color amarillito bajito vamos a hacer un barrilito que no nos quede todo a lo ancho, siempre debe de quedar un poquito más pequeñito para la hora de estar apachurrando, que ahora sí que abarque todo el ojito y que esta pasta nos quede al ras de la cara, no tiene que sobresalir. Ahora con una bolita de medio centímetro vamos a hacer un barrilito que nos quede de 1 centímetro. Vamos a poner pegamento aquí en la base de esta trompita y la vamos a colocar ahí y vamos a empezar a difuminar para darle mayor volumen a esta área del piquito. Con 2 barrilitos de 1,5 centímetros los vamos a colocar arriba de los ojos para que estas sean como las cejas levantadas. Ponemos pegamento y vamos a darle una curvita. También vamos a difuminar esta unión. Con 60 gramos de pasta vamos a empezar a hacer un barrilito y en uno de los extremos va a estar más delgadito. El extremo que está más delgadito es el que va pegado a la nariz. Vamos a colocar aquí pegamento todo alrededor. La parte más delgada va en el área de los ojos y la punta va un poco sobre lo que acabamos de levantar de lo del piquito y vamos a empezar a difuminar esto. Igual, 0,60 gramos, hacemos nuestro barrilito. De un extremo lo hacemos más delgadito y lo acomodamos aquí debajo de lo que es el ojo y pegadito al área del piquito que hicimos.
Vamos a tomar una bolita, la vamos a hacer un barrilito de aproximadamente 3 centímetros y esta la vamos a poner aquí en el área de la barbilla en forma de U y vamos a también a difuminar esa unión y que nos quede de forma redondita llevando la pasta hacia la parte de arriba. Con una bolita pequeña de pasta color rosita vamos a hacer una gotita bien delgadita, la vamos a medir ahí en su boca, la vamos a acomodar así como en forma de S, le vamos a cortar aquí un pedacito porque me quedó grandecita a la hora de medir, se lo vamos a cortar aquí un poco en forma diagonal. Y la vamos a acomodar aquí dentro de su boquita. Con un acocador pequeño y pintura acrílica negra vamos a ponerle sus 2 puntitos a sus ojos. Con pintura acrílica negra y un pincel delgadito vamos a empezar a marcar aquí con mucho cuidado todo alrededor. Para esta bolita pequeñita utilicé la misma pasta color geranio, solo le puse un poquito de color negro para que hiciera un tono más oscuro. Hacemos esta gotita que están viendo, la cortamos a medio centímetro, le vamos a dar un poquito de curva, ponemos un poco de pegamento acá arribita de este piquito y le volvemos a dar curva como les había comentado. Y la vamos a poner aquí en medio para que le quede así como el piquito hacia abajo y hacemos presión. Con 0.60 gramos de pasta hacemos un barrilito que nos quede de 2 centímetros. Lo vamos a partir a la mitad y primero vamos a tomar otro pedacito, lo vamos a hacer bolita, vamos a hacer 2 gotitas que nos queden aproximadamente de 2 centímetros. Le vamos a dar una curvita para ponerle aquí sus cuernitos al personaje a cada lado de la cabecita. Con 0.60 gramos vamos a empezar a hacer nuestra bolita bien apretadita. Después vamos a hacer una gotita larga alrededor de unos 3 centímetros y la vamos a poner aquí en forma de S para su cabello o el copetito que le sale al personaje. Con la estaca vamos a ponerle aquí algunas líneas. Igual mismo procedimiento para la otra parte del cabello o del copetito.
Con el cúter, esta curvita que se le ve arriba, vamos a quitarla y vamos a alisar ese corte. Con una bolita de pasta color blanco vamos a hacer un barrilito delgado de aproximadamente medio centímetro para hacer los dientes. Vamos a hacer presión hacia abajo para alisar y que nos quede planito, y vamos a empezar a hacer unos cortes en forma de triangulito, lo más que puedan sacar, que nos queden bien picuditos. Ahora vamos a medir si ya llegamos a todo lo que es el ancho, y le vamos a poner un poco de pegamento. Si te fijas, lo estoy poniendo con un palillito de madera del de dientes, y aquí estoy abriendo un poquito este lado para meter ahí lo que es los dientes. Ahí estoy haciendo presión hacia abajo para meter ahí esa parte de la pasta. Y los dientes quedan abajo del piquito de su boca, porque si te acuerdas que hicimos una rajita ahí y levantamos esa parte de la trompita. De la parte de abajo todavía nos sobró este pedacito de pasta que ya habíamos aplanado, y pues mismo procedimiento empezamos a sacar aquí la forma de los dientecitos. Ponemos un poco de pegamento y vamos a empezar a acomodar lo que son los colmillitos, los dientes, no sé cómo decirlo. Y lo empezamos a acomodar haciendo presión hacia abajo para que queden bien pegaditos a la orilla. Con una bolita de pasta hacemos un barrilito y lo empezamos a aplanar, que sí nos quede delgadito, lo más delgadito que puedan, y le hacemos aquí un corte que nos quede redondito para sacar lo que es el ala del personaje. Acuérdate pues que el tamaño siempre nos lo va a dar pues la figura que ya teníamos dibujado en la parte de abajo. Vamos a hacer un barrilito bien delgadito, lo más delgadito que puedan, y va a ir en la parte del ala. Ahora ponemos pegamento de la parte del piquito de arriba hacia abajo y vamos a hacer como unos triangulitos.
Vamos a necesitar 2.5 gramos de pasta. Hacemos nuestra bolita bien apretada. Hacemos nuestro barrilito y a 1 centímetro, esto ya se lo saben, es para hacer su manita. Comenzamos a marcar la muñeca. Hacemos como una especie de cuadradito o rectángulo de 1 centímetro y empezamos a hacer unas gotitas que nos queden bien picuditas porque tiene garras, como es un animal, tiene garras en las manos, y vamos a empezar a unir dedo por dedo. Vamos a acomodar aquí su mano, que es a la altura de la unión del cachetito. Le hacemos aquí un corte un poco en forma con curvita. Sacamos el codo, le ponemos pegamento aquí a la taza para que no se nos esté moviendo. Voy a cortar aquí un piquito del acetato para que no le quede marca a la mano. Y hago un poco de presión ahí hacia abajo. Vamos a necesitar una bolita pequeñita de pasta. Vamos a hacer un barrilito, lo vamos a aplanar y lo vamos a poner aquí en este lado, como si el brazo de este personaje saliera por la parte de atrás de Hades. Hay que asegurarnos bien de que llegue que quede bien pegadito al otro personaje para que dé este efecto. Ahora hicimos un barrilito bien delgadito y lo vamos a poner aquí en esta orilla. Vamos a hacer una especie de S para sacar lo que es la colita. Le vamos a quitar el excedente. Y ahora vamos a necesitar una bolita bien pequeñita. Hacemos una gotita, la estoy aplanando. Le voy a quitar un triangulito para que quede como una especie de corazón, pero bien picudito, y se lo vamos a poner aquí en la colita. Ahora vamos a empezar a matizar lo que es todo alrededor para que se defina más lo que es este personaje y todos sus rasgos.
Listo, ahora vamos a empezar con el otro personaje. Vamos a necesitar 2.5 gramos de pasta. Vamos a hacer un barrilito y lo vamos a comenzar a medir sobre pues sobre la imagen que tenemos. Vamos a poner un poco de resistol y primero vamos a sacar lo que es el cuerpo. Lo estoy aplanando poquito, voy a hacer un corte en diagonal para que quede exactamente aquí sobre el hombro, ¿no? Y respetando de nuevo pues el espacio y la figura que tenemos. Y pues vamos a ir cortando lo excedente para respetar el espacio de la figura que tenemos aquí. Sacamos un barrilito delgado, del tamaño de lo que es el brazo, y ponemos un poco de pegamento y empezamos a acomodar lo que es la pasta y hacer presión hacia abajo. Cortamos ahí el excedente y difuminamos esta unión. Con una bolita de pasta negra hacemos un barrilito, lo vamos a colocar en lo que va a ser la base de la boca. Colocamos la pasta negra y empezamos a hacer presión hacia abajo, la extendemos para cubrir todo este espacio. Con un barrilito bien delgadito lo vamos a poner aquí todo alrededor de la boca de esta pasta negra. Previamente ponemos pegamento y lo comenzamos a acomodar. Con otra bolita de pasta hacemos una gotita delgada y la vamos a poner aquí en esta área de arriba de la boca, como el cachetito. Vamos a sacar esta curvita, lo acomodamos. Hacemos una gotita como de medio centímetro y le vamos a poner aquí en esta curva un poco de pasta. Vamos a difuminar esa unión. Ahora, primero vamos a poner lo que son sus ojos para poder después poner el piquito. Los ojos de este personaje sí nos quedan regordetes, los tiene como salidos, bastante redonditos, y los vamos acomodando respetando el espacio de la figura de la parte de abajo, que es la que nos va a indicar el tamaño que tienen. Con 2.5 gramos de pasta, ahora sí vamos a empezar a poner lo que es el piquito del personaje, que es una gotita regordeta. Ponemos en esta área pegamento, la aplanamos
aquí en esta parte para sacar el piquito de arriba que va entre el cejo de los ojos. Comenzamos a acomodar la pasta y a difuminar esta unión. Debajo del piquito voy a hacer presión hacia arriba para que quede levantado. Y ahora en esta área voy a poner un poquito de pasta para darle mayor volumen aquí debajo de lo que es este ojo. Y ahora aquí en la parte del hombro, aquí abajo del cachetito, voy a poner una bolita de pasta para que es como si tuviera el hombro levantado y quedara sobre el cachete. Ahora con un barrilito de pasta lo vamos a colocar aquí sobre los ojos. Cortamos el excedente en forma diagonal. Con la ayuda de la estaca marcamos la parte de en medio de los ojos. Ahora vamos a ponerle sus cuernitos, hacemos un barrilito y lo vamos dándole curva de lo que va a ir pegado arriba de lo que es la ceja. Lo acomodamos, cortamos un poco el excedente y le damos la curvita que se necesita. Pues del otro lado también hacemos el mismo procedimiento, hacemos un barrilito, lo vamos acomodando en el espacio que nos va indicando la figura para hacerle como esta especie de cuernitos que tiene.
Con un acocador y pintura acrílica negra le vamos a marcar lo que es sus ojitos. Seguimos utilizando la pintura acrílica negra y un pincel delgadito y vamos a marcar aquí la orillita. Marcamos su piquito con una ligera curva. Con una bolita pequeña de color rosita tirándole a moradito, hacemos una especie de corazón. Lo vamos a colocar aquí en la parte baja de la boca. Lo vamos a aplanar. Volvemos a marcar otra vez la línea. Con pasta color blanco empezamos a sacar lo que son sus dientes. Igual con pasta blanca en la parte de abajo ponemos un poco de pegamento, acomodamos aquí la pasta, empezamos a hacer un ligero corte con un poco de curva, nos ayudamos con el pincel de goma a marcar esta curvita. Ahora la lengua me queda un poquito arriba, pero no pasa nada. La voy a empezar a jalar hacia abajo para que quede lo más pegadita al diente de abajo. Vamos a empezar a sacar su mano con 2.5 gramos de pasta. Igual ya se sabe en el procedimiento, hacemos el barrilito, a 1 centímetro marcamos, hacemos una especie de rectangulito cuadradito y vamos a empezar a hacer barrilitos para formar lo que son sus dedos y los empezamos a acomodar aquí en la palma de la mano.
Listo, ahora vamos a pegar lo que es la mano aquí en esta parte. Hacemos presión hacia abajo para que no se despegue y los dedos los acomodamos un poco hacia la parte de atrás, como extendiendo la palma de la mano. Ahora con un barrilito lo vamos a empezar a aplanar, que nos quede lo más delgado posible, y vamos a empezar a medir para empezar a cortar lo que es el ala. Y ahora con un barrilito muy delgadito, lo más delgado que puedan, vamos a empezar a ponerlo aquí alrededor para marcar como esos pliegues que tiene su ala. Con pintura acrílica negra vamos a empezar a marcar lo que es el área del hombro. Y vamos a empezar a matizar con sombra color oscura todo alrededor del personaje. Ahora en los ojitos de todos los personajes vamos a ponerle su puntito de pintura acrílica blanca. Aquí en el cabello ya no me convenció mucho, entonces voy a retocarlo para dejar solamente sólido, dos colores en la parte de arriba, un color aqua
y en la parte de abajo pues un azul más oscuro. Con 5 gramos de pasta vamos a hacer un barrilito y vamos a comenzar lo que es la mano de Hades a 1 centímetro, igual ya saben la marquita, que es el mismo procedimiento que hemos venido manejando para todas las manos. Para ir colocando los dedos vamos a hacer gotitas que en una de las puntas lo vamos a hacer bien delgadito con mucha punta, que es como viene marcado en la imagen del personaje. Comenzamos a acomodar lo que son los deditos y la mano que va aquí un poco de lado. Acomodamos. Vamos a ponerle un poco de pegamento. Hacemos presión hacia abajo para acomodar lo que es la mano. Y aquí en la parte de abajo hago un poco de piquito en V para sacar lo que es su codo, marcar lo que es el codo. Con una bolita de pasta negra vamos a hacer un barrilito, lo vamos a aplanar y lo vamos a poner arriba de aquí del brazo, haciendo presión hacia abajo, jalando la pasta hacia abajo para que quede como que esta manga, la tela esté recargada en el brazo.
Con un barrilito lo vamos a empezar a aplanar un poco y lo vamos a poner aquí en la parte de abajo del brazo, que es como si saliera la tela de la ropa. Cortamos el excedente y hacemos unas marquitas aquí en la parte de abajo como si fueran unas arruguitas. Vamos a hacer un barrilito delgadito. Lo vamos a pegar de aquí de la orillita de abajo del personaje, haciendo un poco de curva. Con una bolita pequeñita hacemos una gotita y le cortamos un triangulito en la parte de en medio para sacar una especie de corazón, y este lo vamos a colocar en la puntita de la colita. Y listo, con esto terminamos la clase. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.